Salmo 119, versículo 18, un versículo muy pequeño que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos? Salmo 119, versículo 18, que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista, en este versículo, inicia pidiéndole al Señor, porque es una especie de oración que él hace, que abra mis ojos. El miércoles el hermano Edward estuvo introduciendo acerca de este tema de una manera muy atinada. Esta idea de abre mis ojos es una petición que el salmista hace porque conscientemente el enemigo busca que usted y yo seamos o estemos con cierta ceguera de manera espiritual, para que no podamos ver las cosas maravillosas que Dios tiene descritas en su palabra para cada uno de nosotros. El salmista era un hombre que le gustaba indagar y profundizar en las maravillas de la ley del Señor. Y vamos a estarlo viendo hoy en un pequeño repaso en los primeros versículos del Salmo 119. Pero él mismo, a pesar de todo su esfuerzo y todo su deseo de estar permanentemente cerca de las maravillas del Señor y el conocimiento en su palabra, él le pedía al Señor de manera sincera: abre mis ojos, porque hay cosas que no me permiten ver lo grande y maravilloso que tú eres y todas las cosas que has revelado en tu palabra para que nosotros hoy nos gocemos en la Escritura. Así que vamos a estar trabajando bastante durante todo este mes acerca de esta frase: las maravillas de tu ley. ¿Quién recuerda todavía el Salmo 119, versículo 18? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Muy bien, es evidente que el salmista encontró, a través del estudio de los pergaminos que tenían ellos y que dominaban ellos, encontró muchísimos tesoros y maravillas en la ley del Señor. Cuando usted y yo somos conscientes de lo que ellos tenían, era un extracto muy pequeño. Para los tiempos del rey David posiblemente existía el libro de Job, posiblemente existían por allí los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Es probable que se estuviesen escribiendo libros como la historia de la conquista por Josué, algunos detalles de los jueces, y se estaba armando el tiempo de las crónicas y de los reyes. Era muy poquita la información que él tenía en comparación a lo que nosotros tenemos hoy. Pero ellos, tan solo en la ley, en lo que era el Levítico, Números y Deuteronomio, para ellos encontraban delicias y información innumerable que no se puede comparar con todo lo que nosotros tenemos todavía el día de hoy. Pero ese descubrimiento de la ley del Señor, ese maravillarse en la ley del Señor, le llevó a transformar su corazón de una manera tal que logró experimentar una relación extremadamente cercana con el Creador. El salmista era un hombre que tenía una cercanía profunda con Dios a través del conocimiento de la palabra. Y es justamente lo que nosotros queremos hacer el día de hoy. Comenzar a acercarnos a nuestro Dios y entender el corazón de Dios, tratar de conocer cuál es su propósito para nuestra vida, y solamente lo vamos a encontrar a través de la palabra. Muchas son las frases, obviamente, que nos deja ver durante el libro de los Salmos, ¿verdad? Esa pasión y ese deleite que tenía el salmista por la Escritura. Así que usted y yo hoy, en esta mañana y durante este mes, también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que nuestros ojos sean abiertos para poder contemplar todas las maravillas que el Señor tiene en su ley para cada uno de nosotros. Bien, mis amados hermanos, cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios, debemos de tener claro que no estamos abriendo un libro de historia, o un libro de cuento, o un libro de leyes. Estamos abriendo las sagradas Escrituras. Y si usted busca el contexto de este versículo que tenemos aquí ya durante todo este año, si usted busca el contexto de ese versículo, se va a dar cuenta que la idea de que el hombre de Dios llegue a ser perfecto está basado en esa revelación o esa inspiración de parte de Dios en las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir,
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos hablando que la escritura es inspirada por Dios. El lunes pasado estuvimos haciendo un pequeño ejercicio en la clase de Fortaleciendo mi Fe. Por cierto, todos los que quieran unirse, todos los lunes a las 7 de la noche tenemos ese espacio del programa Fortaleciendo mi Fe para todos aquellos que quieren crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Es un corte comercial que hacemos ahí rápidamente, ¿verdad? Queda para las redes también. Bien, lo cierto del caso es que hacíamos un pequeño resumen de lo que es el canon bíblico. Veíamos cosas tan interesantes como los datos históricos que tiene la Biblia, y estuvimos un ratito analizando cómo se pudo haber dado esto de la inspiración divina. Esto es algo tan maravilloso y tan profundo. Hicimos un rápido voladito por el libro de Apocalipsis y como Juan decía, es que yo estaba en espíritu, o yo vi en visión, o se me apareció aquel que me dijo, escribe y sella estas palabras, y yo vi, y yo escribí, decía Juan, de una manera tan apasionada, y era la manera en que él podía decir, esto fue inspirado directamente por Dios. Es irrefutable la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y se escribe en un transcurso de aproximadamente 1500 años de historia. ¿Usted sabe cuánto pasa en 15 siglos? 1500 años de historia. ¿Cómo cambia la vida en 1500 años de historia? Y no lo escribe una sola persona. Lo escriben más de 40 autores. Más de 40 autores de diferentes nacionalidades, de diferentes razas, de diferentes épocas. Y de diferentes profesiones, y cada uno de ellos con una cosmovisión diferente, pero hablando específicamente todo lo que Dios les pidió que escribieran. Y lo más curioso es que en 1500 años de historia y más de 40 autores, nunca hay contradicciones. Y esto es lo que le da veracidad a la palabra de Dios. Aparte, es el libro más vendido en toda la historia. Estábamos buscando cuál era el segundo libro más vendido, que por cierto es Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? No llega ni siquiera a un 10% de las cantidades que ha sido reproducida y vendida la palabra de Dios. Y eso que es un libro obligatorio en toda Latinoamérica, ¿verdad? Para lo que es ustedes saben. Bien, a lo que voy es que la palabra de Dios ha sido también el libro más perseguido en toda la historia. Recordemos que en los tiempos de la Edad Media, cuando se dio toda esta reforma protestante, la Iglesia Católica tenía controlada en latín la Biblia, y era imposible, o era prohibido, judicialmente era prohibido traducir la palabra. Y vieron muchos hombres que fueron mártires por traducir al inglés, por ejemplo, la escritura. Hombres que fueron quemados, otros que fueron ahorcados y demás, simplemente por el delito de traducir la palabra. Y hoy en día está traducida a más de 3000 y no sé cuántos idiomas más, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Y esto le da una autoridad y una veracidad que la que cuando usted y yo nos presentamos ante la Escritura y abrimos la palabra de Dios, tenemos que decirnos a nosotros mismos, Dios me va a hablar el día de hoy. Y hay algo en ella que yo necesito conocer y que yo necesito entender para que mi vida sea también transformada como millones de personas que han sido transformados por la inspiración de la palabra del Señor. Y de eso habla mucho el rey David. Y quiero que nos vayamos al Salmo 119 para ir calentando motores. Salmo 119, todo el Salmo 119 es un compendio dedicado a la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 es todo un poema, toda una oda, ¿verdad? Para la palabra de Dios. Cada versículo que está en el Salmo 119, que no son poquitos, dicho sea de paso, ¿verdad? Cada versículo hace alguna mención específica a la palabra de Dios. Y dentro de este hermoso salmo, nosotros podemos ver cómo el salmista amaba las maravillas de la ley del Señor y cómo las utilizaba a su favor. Y es lo que yo quiero que usted y yo también durante todo este mes aprendamos. Porque honestamente tenemos mucho que descubrir de las maravillas
del Señor. Vean, vamos a leer los primeros 3 versículos únicamente para ver cómo inicia esto. Dice el Salmo 119, versículos del 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Por qué? Pues no hay iniquidad los que andan en sus caminos. Aquí hay una pequeña introducción con el que el salmista inicia hablando acerca de las maravillas de la ley del Señor. Inicia hablando de manera directa los primeros 2 versículos que en la ley del Señor o en la ley del Señor, en sus palabras, estas están llenas de bienaventuranzas. Todos los que nacemos en este mundo de alguna u otra manera queremos ser bendecidos. De hecho, de eso se aprovechan muchísimo las iglesias que hablan mucho acerca de dinero y demás, porque todo el mundo quiere ser bendecido. Y entonces el pastor dice, voy a soltar una bendición y todo aquel que agarre esa bendición, que la reciba y que la ate y que no sé cuánta cosa más con esa bendición. Y entonces el pastor comienza, yo veo gente que está siendo prosperada y comienza la gente a decir, amén, 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 y esto para mí, y este también. Y porque hay un deseo profundo en el corazón del hombre por ser prosperado, por ser bendecido y por andar en victoria. Esa es la frase correcta que se utiliza. Ando prosperado, bendecido y en victoria. Nosotros tenemos que pensar que esa unión de estas 3 palabras se pueden resumir en una sola. Bienaventurado. ¿Y cómo conseguimos nosotros esas bienaventuranzas según lo que dice el Salmo 119? ¿Cómo conseguimos nosotros esas bienaventuranzas? Vean los versículos 1 y 2, denle una repasadita, rápido. Versículos 1 y 2. ¿Cómo podemos adquirir nosotros esas bienaventuranzas? Únicamente a través del conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? ¿Cuántos quieren ser bendecidos, prosperados en victoria? Está parejo. Cuando decimos que queremos ser bienaventurados, le estamos diciendo al Señor que necesitamos algunas cosas. Número 1, que mis caminos sean perfectos. Yo necesito que mis caminos sean perfectos. ¿Cómo yo logro que mis caminos sean perfectos? ¿Será esto posible en nuestra naturaleza humana? ¿Podemos decir que mis caminos llegarán a ser perfectos? La respuesta es sí. Y créanme que no está hablando de una perfección de que usted tiene que andar prácticamente como un soldado con los ojos cerrados todo el día con las manos arriba para buscar santidad y demás, ¿verdad? No es que tiene que ser como un monje y tirarse allá a la montaña y no hablar con nadie para no contaminarse con las cosas de este mundo, sino que hay un principio fundamental en el versículo y dice, los que andan en la ley. Esta palabra en la ley tiene que ver directamente con la palabra de Dios. En la ley de Jehová. La frase en la ley involucra que usted y yo estamos dentro de. Y usted y yo caminamos dentro de la verdad de la palabra de Dios. Es un anhelo profundo que hay en nuestro corazón. Dice el versículo 2 que también son bienaventurados los que guardan sus testimonios. La palabra testimonio también está haciendo una referencia específica a la palabra de Dios. Ahora, para tener esta bienaventuranza y guardar los tesoros de la palabra de Dios en nuestro corazón, debemos de buscar al Señor con cuánta intensidad, según dice el versículo 2. Con todo nuestro corazón. ¿Ha buscado usted algo alguna vez de todo corazón? ¿Ha usted buscado algo de verdad, de todo corazón? Yo conozco una historia de amor. Aquí todo el mundo va a poner atención. Yo conozco una historia de amor cercana a mí. Hoy en día tengo que decirle primo porque se casó con una prima. Mi prima era una chica popularmente hermosa, una muchacha correteada por los chicos de la iglesia, por los chicos del colegio y demás, correteada, que logró mantenerse firme por la misericordia del Señor, porque las ofertas que le salían eran muchas. Dentro de esas muchas ofertas que salían, había un muchachito de la iglesia, un buen muchacho de la iglesia, un buen muchacho, feito quizás,
poco popular, pero muy buena gente. Literalmente se babiaba por la prima. Yo recuerdo haber sido testigo de situaciones injustas que los hombres pasamos cuando estamos en esa situación decadente que se le llama enamoramiento y que nos hace tirar las armas al suelo. Recuerdo haberlo visto llegar varias veces a la casa de mi tía afuera y preguntar, ¿y está fulana? Y la prima ya había confabulado a todo el mundo para que dijeran, salió. Y salió con alguien. Como para matar todo tipo de esperanza que abrigara ese pobre corazón. Los años siguieron pasando. Y siguieron pasando. Y siguieron pasando. Si no me equivoco, en 2 oportunidades estuvo mi prima lista para casarse. Y no necesariamente con aquel muchachito que insistentemente seguía orando por ella. Pero pasaba algo, se descubría algo, y aquel matrimonio se caía. Hoy en día tienen 2 hijos, porque la conquistó y se casó con ella. La buscó de todo corazón. No había nada más importante para él que eso. Yo no encuentro muchas historias, excepto en la palabra de Dios, de hombres que amaron a Dios y le buscaron de todo corazón. He visto gente que busca una profesión, un trabajo de todo corazón. Pero a Dios pocas veces, o a la palabra, pocas veces la buscamos de todo corazón. Entonces todavía nos preguntamos, ¿por qué no somos bienaventurados? ¿Por qué hay tantas cosas en mi vida que todavía no me siento bienaventurado? Porque les recuerdo que la bienaventuranza va mucho más allá de ser prosperado, bendecido y en victoria. Hermano, es más que eso. Sí, resulta que es más que eso. La palabra bienaventuranza tiene que ver con algo que está muy ligado a la satisfacción. Es decir, que usted se siente pleno y completo con lo que Dios le ha dado para que usted disfrute el día de hoy. Eso es bienaventurado. Una persona que se siente pleno, que no necesita buscar en el mundo aquello que ya Cristo le regaló en la cruz del Calvario. Eso es una persona bienaventurada. Entonces, existen muchísimas bienaventuranzas y nos da algunas ideas que podemos alcanzar a ser incluso perfectos delante de los ojos de Dios. Y esto tiene que quedar un poquito claro. Ahora, existen muchísimas bendiciones en nuestra vida o bienaventuranzas que tenemos en la palabra del Señor. Algunas de ellas son un poco difíciles, pero participamos de esas bienaventuranzas. Vamos a ver, por ejemplo, una que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 14. Es que hay muchas bienaventuranzas descritas en la palabra del Señor. Sermón del Monte está repleto de bienaventuranzas. Cosas que Dios quiere bendecirnos y solamente la vamos a conocer a través de su palabra. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 14. 1 de Pedro 4, 14. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Amén. Leo para ustedes lo que dice la palabra del Señor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué somos? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemo, pero por vosotros es glorificado. Entonces, es decir, existen muchísimas bendiciones y bienaventuranzas para nuestras vidas. Una bienaventuranza que usted y yo debemos de interpretar como una bienaventuranza es cuando somos vituperados por el nombre del Señor. ¿En alguna oportunidad usted ha sido vituperado por el nombre del Señor? ¿En alguna oportunidad ha sufrido por el nombre del Señor? Bienaventurados somos. Ay, hermano, pero esa bienaventuranza no me gusta mucho. Hay otras más bonitas. Le voy a regalar otra. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Apocalipsis 22, 14. Esta bienaventuranza le va a gustar un poquito más.
Voy a leer del versículo 12. He aquí yo vengo pronto, dice Jesucristo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esto se refiere específicamente a la nueva o la gran Jerusalén, donde usted y yo moraremos por los siglos de los siglos. Entonces, somos bienaventurados cuando entendemos que a pesar de los vituperios y las dificultades que podemos pasar en este mundo, un día, por la ley del Señor y el conocimiento de su palabra y de andar en sus caminos, usted y yo lavamos nuestras ropas del pecado y la maldad que este mundo había puesto sobre nosotros y estaremos un día entrando por las puertas de la santa ciudad para morar con el Señor por los siglos de los siglos. Las bienaventuranzas del Señor no están únicamente ligadas a cosas que están específicamente en esta tierra. De hecho, pensar en bienaventuranzas y pensar solo en las cosas de esta tierra es tener la mirada muy corta. Por eso es que el salmista decía, abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. La intención que tiene el salmista es que usted y yo podamos entender que la vida espiritual es mucho más amplia que solo lo que vivimos aquí en la tierra. Hay dos principios para obtener esas bienaventuranzas que leímos en estos dos versículos. Y lo primero es los que andan en su ley. Los que andan en su ley. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17, que significa andar en su ley. Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a la palabra de Dios. Efesios 4, 17. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Esto pues digo, y añade, y requiero en el Señor. Es decir, es un requisito. Aquí encontramos un requisito. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan ellos? Que andan en la vanidad de su mente. Mi amado hermano, usted y yo ya estamos entrando en un proceso de crecimiento en el que andar en la vanidad de este mundo ya no tiene sentido. Nosotros no podemos andar como los otros gentiles. Los otros gentiles piensan que, ay, yo tengo que andar fitness. Ay, yo tengo que andar buena ropa. Ay, Dios guarde que yo no use tal par de zapatos. Ay, que me estoy quedando sin carteras. Ay, que no me combina la correa y los aretes con los zapatos. Ay, que tal peinado ya está obsoleto, que me estoy quedando sin base y sin maquillaje, ¿verdad? Que me estoy quedando con poquito perfume, ¿verdad? Que mi ropita se está poniendo bien. Mis amados hermanos, hay que pedirle al Señor que abra nuestros ojos y que nos ayude a andar en la ley del Señor y no en la vanidad de la mente. Porque existen cosas mucho más importantes para poder agradar a nuestro Dios. El término andar tiene que ver directamente con una evidencia en obediencia de reflejar las maravillas de la ley del Señor. Entonces, cada día usted y yo vamos aprendiendo cosas de la palabra del Señor y en obediencia vamos a evidenciar las maravillas de la ley del Señor. La ley del Señor me enseña que yo tengo que ser manso y humilde. Estuvimos hablando bastante de este tema durante el mes pasado. Pero viene una situación a mi vida y yo no puedo presentarme de manera prepotente ni orgulloso. ¿Cómo tengo que ser yo? Manso y humilde de corazón. Cuando yo comienzo a poner en práctica y a evidenciar en obediencia las maravillas de la ley del Señor, yo puedo decir, es que yo ando en la ley del Señor. El segundo concepto es los que le buscan de todo corazón, los que le buscan de todo corazón. Vamos al Salmo 22, versículo 26. Salmo 22, 26. No me pierdan el Salmo 119, póngale por ahí una rayita o algo ahí. Salmo 22, 26. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, comerán los humildes
Y préstele atención a esta frase. Y serán saciados. Voy a parar por ahí porque ya leo un poquito de lo que es la bienaventuranza y la cercanía que tiene con la palabra satisfacción. Cuando está hablando de que comerán los humildes, no se está diciendo de que la gente humilde de condición económica va a poder desayunar y almorzar bien y entonces van a ser saciados. No está hablando de esto. Los humildes de corazón viven satisfechos con todas las bendiciones que Dios tiene para ellos. Pero además añade, alabarán, está en pasado, presente o futuro. En futuro, alabarán a Jehová, ¿quiénes? Los que le buscan. Y tenemos que añadir los que le buscan de todo corazón. ¿Cuál será la eternidad de aquellas personas que no aman y no ven y no quieren ver las maravillas de la ley del Señor? ¿Cuál será su destino en la eternidad? No responda. Piénselo nada más. ¿Cuál será el destino de aquellos que aman la ley del Señor y que le buscan de todo corazón? Según el versículo 26, alabarán perpetuamente al Señor aquellos que le buscan. Y dice además, vivirá vuestro corazón, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Evidentemente no se refiere a esta tierra, porque las bienaventuranzas no están suscritas únicamente aquí en la tierra. Nuestras bienaventuranzas que vienen de parte de la ley del Señor nos despegan hasta la eternidad. Nos traspasan de lo que usted y yo vivimos en esta tierra para disfrutar de las cosas maravillosas que ya Dios tiene para nosotros en la eternidad. Así que, mis amados hermanos, la maravilla de la ley del Señor, tenemos que pedirle a nuestro Padre que abra nuestros ojos para poderlas contemplar y comenzar a disfrutar de esas bienaventuranzas, a transformar nuestro andar y nuestros caminos para que sean perfectos delante de nuestro Dios y comenzar a buscarle absolutamente de todo corazón. Ahora, el salmista mostraba un interés genuino por los mandamientos del Señor. Mostraba un interés absolutamente genuino que lo llevó a un conocimiento y a un crecimiento y a un impacto real en su vida, que todavía a nosotros nos queda bastante de eso descrito en la palabra de Dios. Ahora, en el Salmo 119 vamos a leer los versículos del 10 al 16, ahí mismo cerquita donde estábamos, Salmo 119. Vamos a leer los versículos a partir del versículo 10. ¿Lo tenemos? A partir del versículo 10 dice, bueno, el 9 le gusta mucho a los jóvenes, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jóvenes que están aquí, jóvenes aún. Si usted no se ha casado, todavía está joven. Si usted tiene menos de 35, todavía está joven. Si usted está llegando a los 40, está en el límite. Ahora le tengo una buena noticia. Este pasaje lo dijo un señor de como 80 años. Y en estos días me saludó una señora allá afuera, bastante kilometriadita en edad, y me dijo, ¿cómo está joven? Entonces descubrí que la palabra joven aplica específicamente dependiendo de quién la dice. De la perspectiva de la persona. Y si es una persona como de 80 años, jóvenes somos todos los que aquí estamos, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Muchachos que están aquí, jóvenes que están aquí, si por alguna razón tus decisiones te han llevado a manchar tu camino, si por alguna razón el enemigo te ha llevado por un camino que te ha dejado con las ropas sucias y dañadas, y crees que has perdido tu valor, y crees que no hay solución para ti, el salmista te dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, porque todavía en él nosotros tenemos esperanza. Acabamos de leer en Apocalipsis 22, bienaventurados aquellos que lavan sus ropas, ¿cierto?
porque estaremos con Él para siempre. Pero bueno, vamos a entrar del 10 en adelante. Eso fue un corte comercial nada más. Con todo mi corazón te he buscado. Y mire esta petición: no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón yo he guardado tus dichos. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En los mandamientos, en tus mandamientos, ¿qué voy a hacer? Meditaré y consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Hasta el versículo 16. Aquí yo veo un interés real del salmista por el conocimiento de la palabra del Señor, por entregarse a los mandamientos, por descubrir esos testimonios, por amar esa ley. Porque él descubre que fuera de la voluntad del Señor, usted y yo perdemos valor. Fuera del propósito de Dios, usted y yo perdemos sentido. Y fuera de la guía del Señor, usted y yo perdemos la eternidad. Entonces, cuando él descubre que todo esto se encuentra en la ley del Señor, encontramos valor, sentido y eternidad en nuestras vidas. Entonces, cuando Dios nos crea y sopla en nuestra nariz aliento de vida, el propósito que Él tenía con cada uno de nosotros estaba muy ligado a su propio ser, porque Él es nuestro creador. Y es ilógico que usted y yo busquemos una información que nos destruye fuera de la ley del Señor. Y necesito volver a sus mandamientos, porque a través de ella encuentro que Dios tiene propósitos para mí. Ahora, Él tiene primero, y lo veo de una manera clara, un compromiso sincero por buscar la presencia del Señor, por buscar el conocimiento de la palabra del Señor. Versículos 10 y 11 lo dice de la siguiente forma. Número 1, Él habla de que con todo su corazón lo ha buscado, y añade, he guardado, la siguiente frase importante en el versículo 11, y hace una petición en el versículo 10: no me dejes desviarme. Entonces yo encuentro acá tres cosas que Él hace. Número 1, una decisión. Número 2, una petición. Y número 3, una acción. Usted lo puede subrayar según lo que dice el versículos 10 y 11. ¿Dónde está la decisión que Él ha tomado según el versículo 10? Él toma una decisión, Él dice: con todo mi corazón te he buscado. Esta es una decisión que Él toma. Y que Él dice: bueno, de ahora en adelante yo quiero buscar al Señor de todo corazón. Luego añade una petición. ¿Dónde está la petición? Versículo 10. No me dejes desviarme. Miren que es lícito pedirle al Señor que nos permita estar firmes en sus caminos. Nosotros oramos y tenemos que seguir orando, y por favor sigue orando por los que son nuevos en la fe. Hay que orar unos por otros, pero mucho más por los que son nuevos en la fe. Porque el enemigo quiere desviarnos del camino correcto. No hay que ser un científico en física cuántica para poder entender que el enemigo quiere desviarnos de sus caminos. Entonces, lejos de juzgar, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Para que el Señor mantenga firmes en sus caminos a todos aquellos que le amamos. Y decirle: Señor, no nos dejes desviarnos. ¿Se ha sentido usted en algún momento desanimado y ha sentido que quizás lo mejor que puede hacer es desviarse? Recuérdese el salmista, que tomó una decisión y él dijo: con todo mi corazón yo te he buscado. Y aparte eleva delante de Dios una petición, y él dice: no me dejes desviarme. Y también en el versículo 11 aparece una acción. Yo he hecho algo que me ha servido para no estar pecando tanto, dice en el versículo 11. ¿Y qué fue lo que él hizo? ¿Cuál fue su acción? Yo he guardado tus dichos. Vamos a suponer, está pasando por la calle, caminando tranquila y pasivamente. ¿Y qué es en el momento? Usted está despistado.
Y de un momento a otro, como mandado por las legiones del mal, aparece una fémina de esas filisteas cananeas con ropas cortas y elegantemente vestida y caminando medio sexy. ¿Verdad? Y en ese momento usted, como un hombre de Dios, hace contacto visual con ese elemento. Y si usted no ha guardado los dichos del Señor que dicen que cualquiera que mira, ya sabe, ¿verdad? Ya adulteró en su corazón. Pero entonces la palabra del Señor te lo dice, te reprende. ¿Y usted qué hace? Dios mío. Señor, guárdame, no me dejes desviarme de tu ley. Apártate de mí, Satanás. Cuando usted ha guardado los dichos del Señor en su corazón, usted tiene una respuesta bíblica ante la tentación. ¿Cierto? El Señor no me ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio. Ojitos, los quiero viendo para el suelo, contando los pasos. Una vez venía yo en el súper, escogiendo y echando y viendo los precios. Y donde doy la vuelta hay una chica muy elegante frente a mí. Y yo que se queda viéndome. Entonces usted sabe que uno no tiene la culpa de ser conocido, ¿verdad? De ser conocido, ¿verdad? Y yo bajé la mirada y yo seguí. Hasta que me dice, hola hermano Jairo. Y yo, no es que no quiera saludar, es que yo veo, y entonces yo digo, y estaba bien, y entonces mejor que yo, ¿sabe? No veo. Porque si usted le da oportunidad, dice la palabra que el ojo nunca se sacia de ver. Usted cuente las baldosas, hermano. Usted haga lo que hacen los niños. Yo voy a pisar solo la de rojo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Esto es un asunto de decisión, de pedirle conscientemente al Señor y de tomar acciones. No ande buscando lo que no se le perdió. Número 2. Veo en los versículos 12 y 13 un proceso real, pero real, consciente de aprendizaje, por este interés en los mandamientos. Vean lo que dice los versículos 12 y 13. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame, subraya esta palabra. Enséñame tus estatutos. Mire esto. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, dicen los versículos 12 y 13. Lo primero que yo encuentro en estos versículos, el versículo 12, es verdaderamente un deseo de aprendizaje. A mí me ha dicho mucha gente, hermano, usted pudiera enseñarme a tocar guitarra. Y los que ya están sirviendo en el ministerio musical se van a dar cuenta que hay muchísima gente que se le va a acercar y le va a decir, oye, enséñame. Igual los de otros instrumentos. Ahora, he tenido la oportunidad de enseñar a muchísima gente lo básico de guitarra. Pero en ese montón de gente que me ha dicho que quiere aprender, no todos quieren aprender. Entonces empezarán 10, terminarán 2. Y pocos son los que en verdad aprenden. Miren, para aprender,
Cualquier instrumento, evidentemente, se necesita cierta destreza, ciertas habilidades y demás, pero no hay nada como un interés real. Disciplina, interés real. Y esto es una parte básica del aprendizaje. ¿Usted sabe a quiénes les da bien en el colegio, en la universidad? Los que en verdad tienen deseo de aprender. Ay, es que tal materia no me gusta. ¿Sabe por qué no te gusta? Porque no tienes interés. Desde que tú le prestas verdadero interés a las cosas, vas a aprender. A usted le pueden estar explicando 1000 veces algo, pero si usted no quiere aprender, mi amado hermano, pues por gusto que pierdan el tiempo. No vas a aprender. ¿Cuántas veces la gente ha escuchado la tabla del 8 y todavía la mitad no se la sabe? ¿Me explico? Ahora, con la palabra de Dios sucede exactamente lo mismo. Hay gente que me dice, hermano, yo tengo 10 años de venir a la iglesia y yo sé muy poquito de la palabra. La pregunta es ¿por qué? Ya ustedes están respondiendo, no, yo no voy a decir más. No voy a decir más. Pero dice el versículo 13, y esta frase me encantó, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Cuántos son? Cuéntelos. Y usted comienza, ay, ay, ay. Dice el salmista, es que yo los he contado todos. Yo los he contado todos. ¿Se acuerdan cómo era el versículo de memoria que aprendimos el día de hoy? Bien, 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 bien. Hay unos cuantos, otros. Hay algunos allá. ¿Cómo usted se aprende un versículo de memoria? Eso es lo que significa, parte de lo que significa he guardado. ¿Cómo usted se aprende un versículo de memoria? Ya les hablé de las tablas de multiplicar, ¿verdad? ¿Cómo usted se aprende las tablas de multiplicar? Repite, 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 hasta que se la aprenda. Por eso es que en Deuteronomio la palabra dice, y la repetirás a tus hijos. Hablando de la palabra de Dios. La repetirás. ¿Por qué tenemos que repetirlas? Porque es la única forma en que usted y yo nos aprendemos algo. Entonces le decimos a la gente, ¿cómo era? ¿Cómo era? Hágalo de nuevo, ¿cómo era? ¿Cómo era? La gente que te está enseñando a hacer un nudo. ¿Cómo era? Y va de nuevo. Pero resulta que la persona que se aprendió el nudo solamente se lo aprendió a una velocidad y no puede hacerlo en cámara lenta. Entonces va. Y si lo hace despacito se enreda, ¿verdad? Hágalo de nuevo. El salmista dice que él los ha contado. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted no puede agarrar la palabra del Señor y leerla así. En tu mandamiento meditaré, consideraré tu camino, me consideraré tu estatuto. Usted no puede leer así la palabra de Dios, porque usted no va a aprender nada. Cuando usted le dice al Señor, Señor, enséñame, que es lo que está diciendo aquí el salmista, enséñame los estatutos y todo lo demás que estamos nosotros meditando en este momento. Usted tiene que decir como el salmista, es que yo quiero contarlos y para contarlos tengo que conocerlos y para conocerlos tengo que ordenarlos para yo poder contarlos. Tómese el tiempo de desmenuzar la palabra del Señor y de pensar en cada palabra porque es la única forma en que usted y yo vamos a aprender. Y esto lo hacía el salmista, tenía un interés sincero por un aprendizaje real, constancia y disciplina. Y algo que me encanta del salmista es que él es selectivo e incluso comparativo. Ve lo que dice los versículos 14 al 16. 14 al 16. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos,
no me olvidaré de tus palabras. ¿Por qué decimos que Él es selectivo y comparativo? Número uno, el salmista valora más la palabra de Dios que todo lo material. Veanlo en el versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Hay gente que me dice, ay hermano, pero para ser feliz no se necesita la plata. Y luego te dicen, pero ¿cómo ayuda? Pero ¿cómo ayuda? El salmista no tenía plata. No es que era rico. Era ilimitadamente rico el salmista. Él no sabía lo que era necesidad. Eso que usted y a mí nos puede pasar en algún momento que no sabemos qué vamos a desayunar el día de hoy. Él no sabía que iba a desayunar entre tanta variedad que tenía. Y habiendo experimentado toda la riqueza que podía tener como rey, él dice, para mí, si me ponen a comparar, yo prefiero caminar en tus testimonios. ¿Qué quiere decirme el salmista? Que usted y yo tenemos algo que nos satisface más que las riquezas y no lo estamos valorando. Que hay algo más importante que todos los bienes materiales y no nos estamos dando cuenta. Que ya tenemos más de lo que nosotros necesitamos y no nos damos cuenta. Por eso es que el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Número uno, entonces él es comparativo y selectivo porque él valora mucho más lo material que todo lo demás. Número dos, ¿qué permite él que gobierne sus pensamientos según el versículo 15? ¿Qué es lo que gobierna sus pensamientos según el versículo 15? Hoy en día vivimos en un mundo donde el estrés, donde la ansiedad y el afán son los número uno. Y usted tiene un problema y usted le da vuelta a ese problema a la mente y le da vuelta a ese problema a la mente y le da vuelta a ese problema a la mente, como si dándole vueltas en su cabeza se va a solucionar. Ay, es que tengo una deuda, hermano. ¿Y usted cree que pensando en esa deuda se va a pagar solita? Jesucristo dice, por más que el hombre se afana, no va a crecer un poquito más, ni va a lograr atrasar ni adelantar el tiempo. De nada nos sirve afanarnos. ¿Qué es lo que pasa pensando su mente, mi amado hermano? Yo no quiero ni saberlo, pero ¿qué es lo que pasa pensando su mente durante el día? Si usted es de los que pasa pensando en los demás, deje de pensar en los demás. Si pasa pensando, cuestionando a otros, deje de pensar en cuestionar a otros. Si usted tiene luchas en su mente, repréndalo en el nombre del Señor. Y comience a llenar su corazón de aquello que es agradable delante del Señor. La palabra meditaré se utiliza en pasajes muy específicos en la palabra del Señor que nos llevan a un cambio de vida. El problema está en que estamos ocupando nuestros pensamientos y nuestra mente en cosas que son inútiles. Hoy en día las redes sociales te dan muchísimas opciones para que usted ocupe su tiempo en cosas que no valen la pena. Y nada más hay que hacerle para arriba para buscar la que sigue. Y, y de verdad que entretiene. Pero no hay necesidad, dijo Gardito, ¿verdad? No hay necesidad. Tenemos que concentrarnos específicamente en aquello que vale la pena. Según el versículo 15, el salmista tenía controlado su mente meditando en los mandamientos del Señor. Y versículo 16 nos dice a cada uno de nosotros aquellas cosas que en verdad le producen regocijo en su corazón. ¿Sabes lo que dice el versículo 16? Me regocijaré. Entonces, no me olvidaré de tus palabras. Amado hermano, hay cosas que a usted y a mí nos traen mucha alegría, nos traen mucho gozo y demás. Quizás no hemos probado regocijarnos en los estatutos del Señor.
De hecho, hay gente que dice, ay, pero qué pereza leer la Biblia. Ella lo dice. Qué pereza. Mi amado hermano, la palabra de Dios es acción. Y es demasiado interesante sumergirse en ella. Y cuando usted se sumerge en ella y comienza a meditar palabra por palabra y comienza a pensar y aplicar en su vida, usted se da cuenta que eso sí es adrenalina. Y que eso sí es vida. Y cuando tú terminas ese proceso, te sientes alegre, radiante. Porque usted y yo podemos regocijarnos en los estatutos del Señor. Sabe que el problema está en que quizás nos estamos regocijando en cosas muy pasajeras. Quizás. Estamos regocijándonos en cosas que no tienen mucho sentido. Quizás. Cada uno de nosotros lo sabrá. Y quiero terminar con esto. Para mí el salmista tenía una vida centrada específicamente en la verdad. Es decir, él encontró en la palabra de Dios algunos conceptos que quiso aplicarlos en su vida y se centró en ello para encontrar cierta alegría. Versículos del 17 en adelante, pero lo vamos a ir leyendo uno por uno. Dice el versículo 17, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Dice el versículo 17. Nosotros vivimos para guardar su palabra. La pregunta es, ¿para qué anhelamos nosotros el bien? O los bienes, o las cosas buenas. ¿Para qué las anhelamos? Es decir, ¿por qué le pedimos al Señor dinero, talentos, conocimiento? ¿Para qué le pedimos al Señor una carrera? ¿Para qué le pedimos al Señor un carro? ¿Para qué le pedimos al Señor una buena casa? ¿Para qué le pedimos una buena familia? ¿Para qué le pedimos todas esas cosas al Señor? ¿Se las pedimos o no se las pedimos? Y nosotros decimos que para vivir bien. Según el salmista, ¿qué es vivir bien? ¿Para qué yo quiero vivir bien? Ahora, yo le voy a decir, Dios quiere que usted viva bien. Dios es su papá. Evidentemente Dios quiere que usted esté bien. El salmista le dice, Señor, hazme el bien. Yo quiero estar bien. Haz bien con tu siervo. Hazle bien a tu siervo. Yo lo anhelo. Pero ¿para qué lo quiero? Yo lo quiero para vivir de acuerdo a tu palabra. Mi amado hermano, si usted y yo algún día tenemos la oportunidad de tener o acumular mucho dinero, ¿para qué lo vamos a usar? Ay, es que yo me imagino en un yate, o me imagino en un crucero por las Bahamas, o yo me imagino viajando por Europa. ¿Para eso usted quiere que el Señor lo bendiga? En realidad, el principio de la palabra del Señor es que nosotros vivimos para ser generosos, para bendecir a otros. Y saben que usted y yo nos cortamos muchas veces nuestras propias bendiciones porque las intenciones que tenemos no son las correctas. Y Dios lo sabe. ¿Cómo manipular al Señor? ¿Para qué nosotros queremos el bien, sino para vivir para Él? Yo quiero estar bien, dice el salmista según el versículo 17. Yo quiero vivir, pero quiero vivir y estar bien para guardar tu palabra. Si Dios te da la oportunidad de ser un gran empresario, Dios te está dando la oportunidad de tener a cargo un montón de personas a las cuales usted tiene que compartir la verdad. Dios te puso en un lugar estratégico y específico en el que tu luz tiene que brillar. Si Dios te da la oportunidad de ser un profesor en ese salón de clases, usted es luz. Pero si usted es el alumno en ese salón de clases también, usted tiene que ser luz. Donde Dios te tenga, usted tiene que brillar, porque para eso Dios está haciendo un bien contigo, para eso te da la vida. Entre las cosas extremadamente centradas que yo veo del salmista, es que él percibe, según el versículo 19, que él no pertenece a este mundo. ¿Ves lo que dice el versículo 19? Forastero soy yo en la tierra. ¿Cómo se ve él a sí mismo? Como un forastero. Yo no soy de esta tierra, yo no soy de este mundo.
solo te pido una cosa, ya que yo no calzo con este mundo. No encubras de mí tus mandamientos. Mi amado hermano, si usted se siente muy cómodo en este mundo, usted necesita mirar las maravillas de la ley del Señor. Porque este mundo camina absolutamente en contra de los principios de la palabra de Dios. Este mundo está lleno de violencia, de materialismo, este mundo está lleno de perversidad y todo va en contra de la voluntad del Señor. Absolutamente todo. El salmista se veía a sí mismo y él dice, es que yo no calzo. Yo no calzo. Oigan, era el rey más importante y más influyente del mundo en su tiempo. Sin embargo, él decía, yo sé que yo no soy de este lugar. Y yo, para vivir en un lugar donde sé que estoy de paso, yo necesito que Dios me ayude a entender su palabra, que no la encubra, que yo pueda saber claramente qué tengo que hacer. El cristiano que sabe que no pertenece a este mundo necesita pedirle al Señor que nos enseñe a cómo movernos. Nosotros tenemos que saber cómo responder, tenemos que saber cómo hablar, tenemos que saber cómo tratar, debemos de saber cómo instruir en la verdad. Debemos de ser claros para identificar la mentira. Debemos de estar conscientes del mundo espiritual en el que nosotros vivimos. Y bajo ninguna circunstancia podemos habituarnos a vivir en medio de la maldad. Si usted quiere, en verdad, agradar al Señor, debemos de pedirle a Él que no encubra de nosotros estas verdades. Porque nosotros somos forasteros. Y termino con este último concepto. ¿Cómo me veo a mí mismo? Yo quiero pensar en el salmista. ¿Cómo se veía el salmista a sí mismo? ¿Cómo se veía a sí mismo? Es lo que dice el versículo 21 y 22. Reprendiste a los soberbios, a esos otros también, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Voy con esto. ¿Cómo se ve el salmista a sí mismo? Pero recuerden quién era el salmista. Era el rey David. Se le prometió de parte de Dios que su reino sería un reino eterno. 14 generaciones lo separaban específicamente del Señor Jesucristo. Era un hombre conforme al corazón de Dios, que tenía la capacidad de inventar instrumentos musicales. Compuso más de 70 canciones que están descritas en los Salmos. Tenía la capacidad de tocar el arpa a tal punto y con tal maestría que los espíritus inmundos huían. Tenía toda la capacidad económica, militar y social para gobernar con serenidad en su pueblo. Pero ¿cómo se veía él a sí mismo al punto que él le pide al Señor que lo libre de 3 cosas? Número 1, que nunca llegue a ser un soberbio. Versículo 21. Yo no quiero estar en ese grupo a los que tú reprendes. ¿Cómo es una persona soberbia? ¿Cómo sabemos cuando alguien es un soberbio? Porque se desvía de los mandamientos. 2 cosas más le pide. Aparta de mí
el oprobio y el menosprecio. Yo sé que yo soy el rey, pero yo no quiero que esté en mi corazón ni el oprobio ni el menosprecio, porque yo sí he guardado tus testimonios. Le voy a describir lo que es un oprobio. Cuando Jesucristo fue a la cruz, dice que él menospreció el oprobio. El oprobio son las risitas sarcásticas. Eso es el oprobio. El oprobio son miraditas cortas e interacción con alguien al lado. Oprobio es cuando te escupen en la cara. Oprobio es cuando se burlan directamente de ti. Eso es oprobio. ¿Cómo te sientes cuando estás lleno de oprobio? ¿Cuando has sufrido oprobio alguna vez en su vida? Es decir, yo estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado. Dice el salmista: aparta de mí el oprobio. Y además dice, y el menosprecio. Porque ¿sabe cuál es el problema del menosprecio? El problema del menosprecio es que entonces yo me sobrevaloro. Todo el mes pasado estuvimos hablando que debemos de tener el concepto correcto de nosotros mismos. Los cristianos podemos estar fallando. Vamos a suponer, usted está en un lugar de trabajo y usted ve la vida que lleva la demás gente y usted dice, uff, pobrecitos. Cuidado. Cuidado con el menosprecio. Y el menosprecio está en todas las direcciones posibles. Por ejemplo, nosotros hoy en día podemos ver un menosprecio social de manera evidente, por ejemplo, para el presidente. En Costa Rica hay un canal de televisión muy fuerte que todos los días del mundo desprestigian al presidente de la República. Simplemente porque no les ha dado ciertos favores que estaban acostumbrados bajo la política anterior. Y nos volvemos tan comunes a eso que las caricaturas de los periódicos, todo refleja eso. Pero le pregunto, ¿quién pone reyes y quién quita reyes? ¿Quién es el que da la autoridad? ¿No es Dios? Todo aquel que ha sido puesto en autoridad es porque ha sido delegada de parte de Dios. Entonces, ¿de quién nos estamos burlando? ¿De la autoridad o de Dios? Nosotros vivimos en una sociedad que menosprecia al presidente, a los ministros, a los diputados, a las autoridades locales, a los policías, a los pastores, a los líderes, a los hermanos, a los compañeros, a todos los que están arriba por estar arriba, los menospreciamos. Y los que creemos que están abajo, los menospreciamos. ¿Por qué? Porque están abajo. Tenemos la osadía de decir cosas como, por ejemplo, no, yo no apoyo tal ministerio porque tienen tal líder. Eso no es menospreciar. Yo no voy a tal iglesia hasta que no salga tal hermano. Eso no es menospreciar. La pregunta, ¿quiénes somos nosotros? ¿Sabe qué es el problema? Que no hemos mirado atentamente la ley del Señor. Porque el día en que miremos atentamente la ley del Señor, le vamos a decir al Señor, como dijo él en el versículo 21, tú reprendiste a los soberbios porque se desviaron de tus mandamientos. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a andar correctamente. Correctamente. Porque si para nosotros como humanos es evidente ese tipo de comportamientos, imagínense delante de los ojos de Dios. Pero para él, para el salmista, lo más importante era caminar en perfección en la ley del Señor. Ese debe ser también nuestro deseo. Y pedirle, Señor, aparta de mí estas cosas. Aparta de mí lo que no te gusta. Porque yo quiero que tú abras mis ojos para mirar las maravillas de tu Dios. Dios de maravillas.